Muy buenas tardes, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, Buenas tardes, bienvenidos. compañeras. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue El día de hoy, Miss, ha sido un día bien trajinado, creo yo. ¿Por qué? Por por todas las actuaciones de nuestros hijos, de los que aún están trabajando, y por eso me parece Ya. la ausencia de nuestras compañeras también, por fechas, Ah, por una fecha que es muy especial, ¿no? claro, Sí, claro. maestra, yo tuve ayer y hoy día el ajetreo. Ah, ya. Por el bicentenario. Sí, Miss, eso es de las actuaciones de nuestros hijos y todo, como que todo desde la mañana se trabaja hasta la tarde, con los videos, los Ah, platos típicos, las danzas. ya. Qué bonito. Pero eso es bonito porque se vive patriotismo, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos con mucho agrado, entonces desde pequeños los niños van asumiendo que hacer eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, entonces le toman mayor importancia, ¿no? Y ese es el momento oportuno para enseñarles a nuestros hijos a amar a nuestra patria, porque muchos ya no queremos pues a nuestro Perú, ¿no? Queremos ser de cualquier lugar menos del Perú, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser peruanos, ¿no? De esta tierra que nos ha visto nacer, donde casi la mayoría vamos a terminar para siempre, ¿no? Algunos se van pues de aquí, como los que han prometido irse, ¿no? Que si ganaba Castillo ya hasta ya habrán hecho maletas, seguramente muchos de ellos ya se fueron, ¿no? Entonces, bueno, pues es su decisión, ¿no? Es su decisión, pero nosotros debemos aprender a amar a nuestra patria, ¿no? A valorar a su gente, ¿no? O sea, a nosotros mismos. Bien, bien, hoy día vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Vamos a trabajar continuando con los procesos pedagógicos que habíamos. Y ahora sí ya puedo. A ver, no puedo todavía. No puedo activar mi cámara, así es que. No se puede. Voy a volver a pedir que se me active. Ya, pero vamos a continuar. Muy bien, chicas. Entonces, ¿qué vimos la sesión anterior? Vamos a ver, a recordar un poquito. ¿Qué vimos la sesión anterior? La semana pasada, maestra, estabas haciendo estándares de aprendizaje. Buenas tardes con todos. ¿Ya? ¿Qué más? Los propósitos, ¿Ya? ujú, y la tabla de estándares. En eso no se habíamos quedado. Ya. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos Mi a buenas continuar. noches. El audio se le escucha demasiado bajito. Estoy con el teléfono, le puse a todo el volumen y está bien, bien bajito, Miss. Ya. Buenas tardes. Sí, a ver, Mariluz, ¿usted me escucha? Sí, lo escuchamos bien, maestra, pero con audio, audífono. Sí, Miss. Ayer hemos tenido capacitación sobre eso, sobre ese problema Que no se que si puede el Con, escuchar. audio, claro, claro, maestra. ¿Y cuáles fue las recomendaciones? Que debemos entrar ahí en la plataforma, ahí en esos tres puntitos nada más, ahí, bueno, como está en inglés de mí,
Ahí dice que debemos entrar ahí en esos 3 puntitos, buscar el Heal Self View y luego buscar ahí la alternativa, maestra, para el audio. Profesora Reina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profesora Reina, usted está en computadora, ¿cierto? Para guiarle, si no. Sí, estoy en mi computadora. Ya, mire, le explico. En la parte de abajo del micrófono o iniciar video hay un símbolo de tipo de mayor a menor, pero parte de cabeza, ¿no? Mirando hacia abajo. Le da un clic a cualquiera de esos dos y va a aparecer unas opciones. Le dan configuración del video. En configuración de video le hace clic y le abre una pestaña donde ahí le aparece opciones a su lado izquierdo, general, video, audio, compartir pantalla, chat, fondos, etc. Ya está aquí. Seleccione audio. Ya. Y ahí va a Compañero, poder- creo que puedes decir más despacio. Ya está. ¿Ya? ¿Ahora sí, profesora? Ya, claro. Ok, listo, profesora. Eso era todo nada más, mayormente. A ver ahora, ¿me escucha? Bueno, ahora sí se le escucha un poco mejor. Ya le subí el volumen. Ya ves, maestra, eso es. Aquí, profesora. Fundamental. Gracias, Manuel. Me has hecho recordar. Ya. Listo. Ahora sí ya creo que me escuchan mejor, ¿no? Como si estuviéramos en el mismo lugar de los hechos. Muy bien. Entonces vamos a continuar nuestra sesión. Entonces voy a compartir el trabajo en lo que... Ujú. Sí, habíamos terminado de lo que eran los estándares de aprendizaje, ¿no es cierto? Y ya con eso estamos concluyendo con algunas de las definiciones que nos muestra el currículo nacional, ¿no? Que nos propone para nosotros desarrollar competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Ya hemos visto qué son las competencias, hemos analizado competencias, luego hemos visto capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje, ¿no? Ya tenemos lo que nos dice el currículum y con eso no solamente vamos a poder desarrollar las competencias, ¿no? Sino también es cómo nosotros tenemos que actuar, qué hacer, cómo movilizar esas competencias, esas capacidades. Entonces vamos a continuar nosotros viendo qué otras acciones nos obliga el currículo nacional para lograr competencias que tenemos que nosotros trabajar, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los enfoques y procesos didácticos de las áreas, ¿sí? ¿Ustedes ya han escuchado hablar lo que son los enfoques y procesos didácticos de las áreas? A ver, alguien que... ¿Qué es un enfoque? ¿Qué enfoque de áreas ustedes conocen o han escuchado hablar? A ver, los que están ya en aula, a ver, ayúdenme. Mis áreas o enfoque. Enfoque de área. Porque las áreas las conocemos nosotros, ¿no es cierto? Ya sabemos qué áreas Enfoque transversales, maestra, escuché yo, pero no sé en qué consiste. Enfoques de área, ¿no? Los enfoques transversales también ya lo vimos al inicio, ¿no? Creo que le dimos una pincelada al inicio del curso, ¿no? Hemos visto primero los enfoques transversales, ¿no? Son aquellos enfoques que atraviesan todo el currículum, ¿no? Y durante toda la educación básica, porque son aquellas miradas que necesita el ciudadano peruano superar para ejercer una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los enfoques de área y los procesos didácticos, pero vamos a empezar por los enfoques. ¿Qué enfoques de área ustedes han escuchado hablar? A ver, yo quiero que participen los que están en aula, ¿sí? Mis buenas noches. Enfoque de derecho, enfoque intercultural, enfoque ambiental, esos son mis.
Esos son los enfoques Transversales. Sí, esos son los enfoques transversales, ¿no? Eso es lo que yo les estaba comentando, son aquellos enfoques, ¿no? Aquellas formas de vida que necesita que los peruanos desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, el intercultural. ¿Por qué necesitamos desarrollar el enfoque intercultural? ¿Por qué necesitamos trabajar lo que son los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra ciudadanía todavía no respetamos el derecho, o de repente no conocemos o nos hemos olvidado, ¿no? Sobre los derechos de los otros, ¿no? Nosotros traspasamos las barreras del derecho del otro, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay mucha discriminación, por ejemplo, contra aquellas personas que tienen una opción sexual diferente, ¿no? Entonces nosotros simplemente los queremos marginar, maltratar. Sin embargo, es una persona que tiene derechos. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar sus derechos de todas las personas, independientemente de cualquier ¿no? de cualquier opción que tenga. Por ejemplo, yo soy católica, tú eres evangélica, entonces respetémonos, ¿no? Respetémonos nuestro credo. Yo soy hombre, tú eres mujer, entonces a las mujeres hay que respetar, a los hombres también hay que respetar, ¿no? Y entre nosotros tenemos que respetar. Nadie tiene por qué maltratar. Entonces, por eso hay una necesidad de trabajar esos enfoques, por eso están en el currículo y son a lo largo de toda la educación básica. Pero hoy día lo que tenemos que hablar es de los enfoques de área. Cada área tiene un enfoque, una mirada que permite, ¿no? desarrollar la competencia de esa área, ¿no? Que nos dice cómo nosotros debemos trabajar, ¿no? Para lograr que los estudiantes desarrollen esas competencias de esa área, ¿no? Entonces, bien, entonces creo que vamos a trabajar aquí bastante, porque es muy importante que nosotros conozcamos los enfoques de área, ¿no? Un día a alguien el audio se activó, entonces yo pude escuchar claramente que estamos, por ejemplo, aprendiendo a leer y escribir todavía como a nosotros nos han enseñado, con el abecedario, con primero las letras, ¿no? Las vocales, después las letras, después las palabras, ¿no? Entonces, y el enfoque de área, por ejemplo, de comunicación, que hoy día lo vamos a trabajar, no dice eso, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces, por eso es importante que conozcamos esos enfoques de área, porque si nosotros no conocemos esos enfoques de área, vamos a continuar, ¿no? Con una práctica tradicional, que es bien tranca para salir de esa práctica tradicional, bien difícil, ¿no? Y no nos permite romper con eso. Entonces, muy bien. Entonces aquí yo les presento en forma general, les estoy presentando los enfoques y procesos didácticos de las áreas en el marco de la implementación del currículum nacional. O sea, si nosotros estamos ya trabajando en este nuevo currículum nacional, entonces esto es importante y necesario que nosotros conozcamos, ¿ya? Por ejemplo, en el área de comunicación, ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es el comunicativo. ¿Por qué comunicativo? Porque dice a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje situados en contextos socioculturales distintos. ¿Qué significará esto, comunicativo, a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y miren, fíjense en lo que es comunicación. Hay un enfoque y hay unos procesos didácticos de comunicación según la competencia. Dice, para cada una de las áreas, ¿no? de las competencias, se comunica oralmente. Mire, cuando yo tengo que hablar, comunicarme oralmente,
hay un proceso didáctico. Cuando yo voy a dar un discurso, cuando voy a exponer, cuando voy a hablar, voy a dialogar, ¿no? Miren lo que tengo que hacer antes de presentarme o antes de dialogar o antes de la discusión o del debate. Miren lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces tengo que saber cuál es el propósito, organización de mis ideas, cuál es el público, ¿no? ¿Cuál va a ser mi tema? Yo tengo que planificar antes de, ¿no? Y durante el discurso, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Hay un inicio, hay un desarrollo del tema y hay un cierre. Después del discurso, después de que ya di mi discurso, yo tengo que hacer una autoevaluación, una evaluación de todo el proceso. Tengo que hacer una revisión y reflexión sobre todo lo emitido. ¿Se dan cuenta que para cada uno hay procesos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del debate, ¿no? Cuando hemos estado hablando nosotros en el otro curso sobre el debate, por ejemplo, ¿qué teníamos que hacer antes de, o que analizamos qué habrán hecho, ¿no? Los que han debatido, qué habrán hecho antes de presentarse ante todo el público, ¿no? Hay un proceso. Igualmente, cuando nosotros vamos a leer, y ahora que en el otro curso estamos leyendo, por ejemplo, en este espacio por el Bicentenario, estamos presentando nosotros algunas lecturas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros antes de leer? Miren, antes de la lectura, ¿qué debo hacer? Yo tengo que saber qué es lo que voy a leer. Entonces entra en juego mis saberes previos, ¿no? Dice, formulación de hipótesis, propósitos de la lectura, presentación del texto. Por ejemplo, yo si voy a leer un texto, un libro, un cuento, una historia, voy a leer a un público, por ejemplo, ustedes, ¿qué han hecho? Ustedes me dicen, profesor, compañeras, hoy día les voy a leer tal cuento o tal historia de tal pueblo. Me están presentando el libro, ¿no? Pero antes de presentarnos, ustedes han leído el libro previamente, porque siempre cuando uno sale a leer, tiene que prepararse, ¿no? Tiene que saber lo que dice ese texto, a qué se refiere, porque si yo leo así de pronto, cojo el libro sin saber lo que contiene, entonces puede hacer que no pueda leer bien, ¿no? No pueda leer bien. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Durante la lectura, ¿qué hago? Miren, ahí está, es una lectura global. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que leer todo el texto, ¿no es cierto? Intercambio de preguntas de comprensión, si es que lo hacen, relectura, construye el significado de un vocabulario nuevo. Después de la lectura, ¿qué hago? ¿No? Contrastación de hipótesis, ¿no? Responden cuestionarios con preguntas, hay una elaboración organizadores gráficos. Miren todo lo que se hace si nosotros conocemos todos estos procesos que se dan, ¿no? Por ejemplo, escribe diversos textos. Cuando yo voy a escribir, ¿qué hago? A veces nosotros no se nos dice, ya, van a escribir sobre tal cosa. Ese no es el proceso para escribir textos. Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de lo que voy a escribir. ¿Para qué voy a escribir? Tiene que tener sentido de lo que voy a escribir, ¿no es cierto? Tiene que saber quién va a leer mi texto, ¿no? Entonces, eso es el enfoque comunicativo. Luego, matemática, dice el enfoque de matemáticas es resolución de problemas. Procesos didácticos de matemáticas, tienen sus procesos, o sea, el enfoque es resolver problemas. Quiere decir que yo toda noción matemática tengo que trabajar a través de resolución de problemas, de situaciones que le signifiquen al estudiante retos, ¿no? Que le signifiquen a ello poner en juego diversos procesos cognitivos, ¿no?
y le permiten desarrollar pues la competencia, ¿no? Y para ello tiene que hacer un proceso didáctico también, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando se enfrenta a una situación problemática? ¿Qué es lo que hace? Primero tengo que conocer, entender, comprender qué significa ese problema, qué quiere decir, ¿no? Porque si yo empiezo a resolver el problema sin haberlo leído y comprendido, entonces de repente no voy a poder saber de qué se trata y no voy a poder llegar a la respuesta, ¿no? Luego tengo que buscar, ¿no? Una vez que yo entiendo el problema, ¿no? Entiendo, ya sé de qué se trata, entonces yo voy a buscar las mejores estrategias que me ayuden a resolver el problema, ¿sí? Luego dice, socializa, exactamente, yo luego una vez que yo ya he ejecutado mi estrategia, he puesto en juego mis saberes, mi conocimiento, todo lo que está en mi parte, entonces digo, ya, muy bien, me salió esta respuesta. A ver, profesora, dígame si está bien o no está bien. A ver, compañeros, yo he resuelto de esta manera. Porque un problema no tiene una sola forma de resolver, ¿sí? Un problema, me plantean un problema en un aula y cada estudiante puede tener su propia estrategia. Y puede resolver y llegar a la misma respuesta. Entonces no es que todos tenemos que hacer igualito el problema, todos. Así, antes ¿qué nos ponían, no? Hacíamos tres cuadritos, ¿no? En la primera poníamos datos, en la otra solución y en la otra respuesta. Y solamente utilizamos generalmente los algoritmos, ¿no? O sea, el algoritmo nada más utilizamos. En cambio ahora, con esta nueva mirada de la resolución de problemas, nos apertura la variedad de estrategias que nosotros podemos utilizar para resolver un problema, ¿no? Luego están los enfoques de enfoque de personal social. En personal dice construcción de la autonomía y ejercicio de la ciudadanía. Esos son los enfoques de personal social. O sea que nosotros cada vez tenemos que ser más autónomos, tenemos que buscar que las personas del futuro sean autónomos, ¿no? O sea, que tengan ese poder de decisión, ¿no? Para no depender mucho de otros, ¿no? Eso es lo que se busca. Ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir ejercicio de la ciudadanía? De repente vamos a profundizar más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar enfoque por enfoque. Es importante que ustedes vayan leyendo sobre estos enfoques, cosa que cuando nos toque trabajar en las siguientes sesiones, ustedes puedan preguntar, podamos socializar, dialogar, conversar, contrastar, para tener mayor claridad, ¿no? ¿Qué acciones podemos nosotros realizar en el aula para poder desarrollar estas competencias propuestas en estas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en personal social, ¿cuáles son sus procesos didácticos? Dice, problematización, o sea, tengo que partir de situaciones reales, del contexto. Por ejemplo, ¿qué situación real hoy día yo plantearía en mi aula? Ahorita yo planeé, por ejemplo, el de las elecciones, y yo le llevo una fotografía, por ejemplo, de la señora esta de Castillo, por ejemplo. Y me parece muy buena esto para poner en el aula y que los estudiantes puedan debatir sobre este tema. Por ejemplo, el lenguaje que ha utilizado la señora de Castillo, ¿no? Esta palabra de la festejación, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los estudiantes sobre esta palabra, sobre el uso de este lenguaje, ¿no? Entonces, genial, y puedan conversar, dialogar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ahora en ciencia y tecnología, ¿cuál es su enfoque, no? La indagación científica, alfabetización científica y tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, en ciencia y tecnología, tenemos que hacer investigación, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo, que ya no solamente aprendamos de memoria,
¿no? Los animales, cómo se reproducen, ¿no? Sino que hagamos investigación. Eso es lo que nos está pidiendo el currículum, ¿no? De acuerdo al enfoque. Entonces, como ya nosotros estamos teniendo una idea, este cuadrito nos da una idea de todo lo que nosotros tenemos que mirar en cada una de las áreas, entonces ustedes tienen que irse adelantando, ¿sí? Tienen que ir leyendo, porque en las siguientes sesiones vamos a revisar enfoque por enfoque, ¿sí? Bien, y ahora en esta sesión vamos a trabajar la primera área, ¿no? Que es el área de comunicación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? A ver, chicas, ¿algún aporte? Mariluz, Eliana, Rita. Miss, y todos estos enfoques lo encontramos pues en el currículum nacional, ¿verdad? Claro, claro. Todo esto lo vamos a encontrar en el currículo nacional, ¿sí? Porque esto es lo que nos manda el currículum desarrollar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos revisando área por área, entonces en cada una de ellas le va a decir cuál es su enfoque, ¿sí? Cada una. Cuando nos lleguemos a matemática, comunidad, nos va a decir cuál es el enfoque, ¿no? Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar estos, para trabajar estos enfoques, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Entonces, ¿cuál es el sentido de cada uno de ellos, ¿no? Por eso ahora yo les he traído lo que es el enfoque del área de comunicación de acuerdo al currículo nacional. Por ejemplo, dice, ¿no? El enfoque comunicativo orienta el desarrollo de competencias comunicativas en el marco de las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Bajo el enfoque sociocultural, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esta ruta que nos está mostrando la diapositiva, entonces, ¿qué estamos entendiendo nosotros por prácticas sociales? ¿Qué es una práctica social? A ver. A ver, chicas y chicos, ¿qué es una práctica social? Maestra, puede ser como un bien social, maestra, que haces para los niños, un acto de solidaridad. Es una práctica social, claro. Miss, Sí. podría ser donde los niños pues se están comunicando, están practicando lo que es su lenguaje, su comunicación a través de gestos, ya sea de repente movimientos corporales, ¿no? El verbal y el no verbal, eso es lo que yo no entiendo, Miss, con otros niños, ¿no? O con otras personas. Claro, la práctica social, las prácticas sociales son todo aquello que hacemos en nuestra vida diaria. Esa es la práctica social. Por ejemplo, nosotros, cuando en la mañana, ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos cambiamos el pijama, por ejemplo, ¿no? Nos ponemos nuestra ropa, nos cambiamos, nos bañamos algunos, ¿no? Otros no. ¿Qué hacemos? Tomamos desayuno en la mañana, uno con chicharroncito, otro con su cafecito, nada más con su pancito. Entonces, todas esas actuaciones son prácticas sociales. Pero igual, así como hay prácticas sociales, en forma general, hay prácticas sociales de lenguaje. Nosotros, ¿para qué utilizamos el lenguaje?
Para Ese- comunicarnos, Miss. Nos comunicamos. ¿Dónde, en qué forma, cómo nos comunicamos con nuestras, con los demás, con las demás personas? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué Miss, Orales y escrito, Miss. Ese maestra, eso lo practicamos desde el momento que empezamos a hablar, ¿Qué oralmente. utilizamos para comunicarnos, por ejemplo? Para hacer una Orales y actividad, escrito, Miss. es una ¿Perdón? actividad también. Una actividad, sí, voy a hacer una actividad, por ejemplo, voy a hacer mi pollada, ¿no? Aunque ahorita nos han condenado con las polladas, ¿no? Dice que si haces tu pollada ya no me vendas, no me ofrezcas tu pollada porque ya tú has votado por Castillo. Sí, eso dice. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una práctica social, comunicar, informar, ¿no? ¿Y qué utilizo para informar, por ejemplo? En el caso de Texto. pollada, tarjeta y escribes ahí. Claro, hago mi pollada y hago mis tarjetitas, ¿no? Para repartir. Entonces, esas son las prácticas sociales del lenguaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que cuando a mí me dice que yo debo desarrollar competencias haciendo uso de las prácticas sociales del lenguaje, tengo que mirar esas prácticas que se dan en la vida, ¿no? En el contexto, para yo, a partir de ellas, usando esas prácticas sociales, desarrollar las competencias comunicativas. ¿Sí? Y por eso más abajo dice, prioriza estrategias y actividades que promueven la actuación integral del estudiante para comunicarse de forma eficaz, enfatizando en la construcción del sentido del texto. Entonces, si yo le digo a mis niños, ay hijos, mira, nos está faltando dinerito, vamos a hacer una actividad. Mami, hagamos una anticuchara. Pro fondo, maestro, con bolsillo. Ajá, y pro bolsillo también. Entonces le dice, entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué ponemos en la tarjeta? Ah, ya vamos a poner tal cosa que vamos a hacer una gran anticuchada del día tan... Algo Ay, que llame la atención al público, maestra, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, Amenizado por un potente equipo o sí, venta de... Con la pollada puede venir gratis una gaseosita, ¿no? Cosas que... pollada bailable, Miss. ¿perdón? ¿Ya? Entonces se dan cuenta, entonces eso yo tengo que utilizar esas prácticas que se dan en la vida cotidiana en el aula, porque eso le es familiar a nuestros estudiantes y por lo tanto se involucran y se motivan a realizar esa actividad. Entonces, si yo voy a hacer una actividad, entonces... Una rifa también puede ser, maestra. Hacemos una actividad en el aula, por ejemplo, ¿qué actividad podemos hacer? Entonces los Una chicos, rifita. hagamos tal cosa, profesor, genial, entonces ya, escriban ustedes lo que va a ir en el contenido, entonces tienen un propósito y tiene un sentido hacer escribir, ¿no? Lo que ellos quieren informar para que su actividad les salga genial, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿se dan cuenta? A eso se refiere. Y ya no estar, hoy día chicos en primer grado y algunos en inicial también ya están, hoy día vamos a aprender la A. ¿Y qué? ¿Y la A tiene sentido? Si yo le digo A, les digo, ustedes me dirán que me querrá decir, ¿no? Entonces, a eso me voy. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta estos enfoques de las áreas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Nos habíamos pasado este. ¿Cuál es el propósito del área de comunicación? Dice, el propósito es desarrollar competencias comunicativas. ¿Ya? El propósito del área de comunicación es desarrollar competencias comunicativas mediante el uso del lenguaje. ¿Para qué? Para interactuar con otros, comprender y construir la realidad, representar el mundo de forma real o imaginaria, ¿ya? Mire, ¿para qué? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar? ¿Para qué vamos a desarrollar esas competencias comunicativas? A ver,
Un ejemplo, a ver, vamos a pedir a nuestras compañeritas que nos digan, a ver, un ejemplo, porque sí es importante que usted... A ver, Anita María Ruiz Miñán. A ver, Ana María Ruiz Miñán, por favor, a ver, deme un ejemplo, ¿no? Donde, del primer punto, donde dice interactuar con otros. ¿Cómo haría yo para que mis estudiantes... Buenas noches, Miss. Ajá. Ana María. Sí, Miss. Ya. Sí, no, Tu pero audio, compañera, tu audio, está un eco. Sí. Se está acoplando, compañera. Tienes que ver, de pronto están encendidos dos equipos, no sé, computadora, radio, de pronto, por eso se está acoplando. ahora, ¿ya? Ya, ahorita sí, Ana María. Ya está normal. Ahora sí, Ana María. Ahora sí, dime. A ver, dame un ejemplo donde se puede yo visualizar que donde dos personas, de qué manera podrían haber interactuar con otros. ¿Cómo tú podrías, en qué momento o en qué espacio o en qué propósito podría ser que se realice ese interactuar con otras personas? ¿Cómo? ¿Cómo haría yo? Bueno, un ejemplo sería en una reunión social. ¿Ya? En una reunión social intercambiar ideas, preguntarle cómo le ha ido en el trabajo, cómo le está yendo en su familia. Exacto. Claro, porque yo estoy conversando con otro, me tengo que relacionar, ¿no? No estoy serio ahí, yo en mi casa, estoy en mi casa, ¿no? Sino que nosotros interactuamos permanentemente con las personas. Yo salgo de la puerta y me encuentro con el vecino, ¿no? Le digo, vecino, buenos días, ¿cómo está? Vecina, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿No es cierto? Ya estamos interactuando. Entonces, miren lo que sucede afuera y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo cómo lo podemos hacer en el aula, ¿no? Para que estos niños, ¿no? Aprendan a usar el lenguaje de una manera bien, ¿no? Muy bien, Ana María Ruiz Viñán, felicitaciones. Ahora, Gracias, vamos Miss. a otra personita que nos diga un ejemplo de la siguiente. A ver, Diana Rojas. Diana Rojas, a ver, un ejemplo, a ver, ¿cómo sería comprender y construir la realidad? ¿Qué significa eso? ¿O qué tendría que hacer yo para observar que yo estoy comprendiendo y construyendo la realidad? A ver. ¿Cómo dijo Miss? No le escuché bien. Ya, Diana, tú ves en la diapositiva, ¿no? Ahí dice, la primera dice interactuar. Lo que yo entendí, Miss, acá dice que también deben interactuar ideas. Dice que cada niño debe interactuar ideas para cumplir el propósito de comunicar y tener más comunicación activa entre alumnos, profesores y estudiantes. Eso es lo que leí, lo que entendí, Miss. Ya, de la primera parte, Diana Rojas, está perfecto. O sea, lo primero que tú has dicho es con respecto a la primera parte, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a preguntarle a Eliana, Eliana, a ver, comprender y construir la realidad. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo yo podría visualizar esta parte? Bien, Miss, cuando le preguntas al niño qué es lo que, si es que ha logrado entender o comprender o tiene alguna interrogante, ¿no? Que pregunte en ese momento para poder aclarar, porque si avanzamos con el tema ya el alumno ya no va a poder preguntar en otro momento, ¿no? Preguntarle si el niño ha comprendido y que nos dé su opinión, su punto de vista, ¿no? Claro, yo tengo que utilizar la comunicación, mi competencias, dice, para Sí, comprender. de tal manera que el niño nos pueda entender, porque si hablamos con otras palabras técnicas y no nos va a entender, tenemos que hacer que el niño nos entienda. Muy bien, ya, gracias Eliana. Entonces, miren lo que nos dice Eliana, ¿no? Entonces si yo voy a desarrollar mis competencias comunicativas,
para comprender y construir la realidad. O sea, si yo no dialogo, si yo no sé mirar ese contexto, entonces no voy a saber qué sucede allá afuera. Entonces yo voy a mirar, ¿no?, a través de la conversación, del diálogo, de la lectura, voy a poder entender por qué sucede lo que sucede afuera, lo que sucede fuera de mi casa, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé qué significa, por ejemplo, los diferentes, en el mismo ejemplo que les daba hace un momento sobre esta palabra de la festejación, si yo no conozco sobre las diferentes que existen en el Perú, diferentes lenguas, y cada lengua tiene su propio alfabeto, ¿no?, y sus propias formas de comunicarse, entonces simplemente voy a satanizar el uso de esa palabra. Pero como yo he leído sobre eso, conozco sobre el uso de las diferentes lenguas, entonces sí, digo, usar esa palabra para esa persona está bien, porque en su lugar se utiliza, su lenguaje es ese. Entonces yo comprendo eso, ¿no? Gracias, Eliana. Ahora, vamos a ver el último. Dice, representar el mundo de forma real o imaginaria. Entonces, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo así libremente, espontáneamente, sobre este punto, ¿no? Dice, voy a desarrollar competencias comunicativas para representar el mundo de forma real o imaginaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahí? A ver, ¿quién puede ayudarme? Maestra, ¿puedo opinar? Sí, claro. Ya, más que todo en este momento de tiempos de pandemia, de COVID, ¿no? Podemos llevar imágenes donde ya en las clases presenciales, llevar imágenes sobre el COVID, ¿no? Sobre el virus que nos está atacando, para hacer entrar en razón, concientizar al niño que ese es un virus mortal, ¿no? Que nos puede agarrar a cualquier edad y es peligroso, que nos puede matar, llevar incluso a la muerte si no nos cuidamos. Y de esa manera concientizar al niño. ¿Para qué? Para que ese niño lleve esa información de lo que ha podido captar en su cabecita, lleve esa información a su casa y también comunique en el entorno de su hogar, ¿verdad, maestra? Claro, muy bien, claro. O sea, después que... a ver, primero que nos diga Mariluz. Mariluz, que ha levantado la mano, y luego Marta Dávila, ¿ya? Listo, Mariluz. Sí, Miss, Adelante. se podría representar, Miss, en una dramatización o de repente en un teatro donde el niño va a poder imaginar, ¿no? Imaginar de repente su personaje de una forma, puede ser de una forma real o también pues algo fantasear, por decir, imaginar un personaje que él quiera hacer. Eso es lo que yo le entiendo, Miss. Gracias. Gracias. Miren, hay dos cosas que nos dice, una Eliana y otra Mariluz, ¿no? Eliana nos dice, por ejemplo, ella puede llevar algunas imágenes para que los estudiantes puedan, ¿no?, darse cuenta de la situación, ¿no?, que está sucediendo en este momento. Y Mariluz nos habla de, por ejemplo, que ellos imaginen un personaje. Claro, entonces eso es lo que nos ayuda, pues cuando yo tengo mis competencias comunicativas, entonces yo voy a poder escribir, ¿no? Escribir o contar lo que sucede en el mundo, lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Entonces, pero porque estoy desarrollando mi competencia comunicativa, ¿sí? Porque estoy tratando de, por ejemplo, si todos estos sucesos, hay alguien que está escribiendo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchos escritores que hoy en día están, pero si ustedes leen en el Facebook o en cualquier medio comunicativo, está sucediendo, se está desarrollando cualquier cantidad de material bibliográfico sobre este contexto. Mucho va a haber para la historia. Muy bien, Marta y luego Giovanna Acuña.
Buenas hasta ahí. noches, Miss, buenas noches, compañeras. Yo podría hacer la acotación de que esto muchas veces lo podemos ver cuando los niños desarrollan sus juegos de roles en los sectores, ¿no? Ellos hacen mucho uso de la comunicación, imitan cómo juegan en la casa, ¿no? Quién prepara la comida, y ahí es donde podríamos observar también, y el niño hace como una representación de las vivencias de su hogar. Eso sería mi Exacto. aporte. Gracias, Marta. Exacto, ¿no? O sea, ahora antes, pues, en inicial eran todos los niños sentaditos en su carpetita, en su mesita, ¿no? Ahora no, ahora la mayoría de los iniciales tienen sus sectores donde el niño llega y comienza y se ubica donde más le agrada, ¿no? Entonces, a partir de esos juegos, de esas relaciones que tiene en esos espacios, va él representando el mundo, ¿no? Lo que sucede en la realidad, ¿no? Y eso va comparando, los niños van comparando. A ver, si nosotros observamos detenidamente cuando el niño llega, por ejemplo, se va al sector de cocina, ¿no? Hay un sector de cocina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rol del niño y cuál es el rol de la niña, ¿no? Entonces, si nosotros observamos detenidamente, vamos a ver que ellos van a actuar de acuerdo a cómo ven en su casa, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser, pero así bien, tenemos que mirar y observar bien esos juegos que ellos hacen, ¿ya? ¿Por qué? Porque repiten, pues, ellos están a esa edad, están actuando de acuerdo a cómo ven en sus padres, bueno, en el mundo, de acuerdo a las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, sí, pues. Entonces, en esos espacios, por ejemplo, si vemos que hay un niño que agrede o que levanta la voz, sabemos que el papá o quien haga el papel ¿no? O el rol de jefe del hogar, ¿no? Tiene pues ese rol, por eso dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar a partir de eso, ¿no? Muy bien, gracias. A ver, Giovanna Cuña. Buenas noches, muy buenas noches, compañeras. Aquí donde dice representa el mundo de forma real o imaginaria, también lo podemos ver a través de los cuentos, las fábulas, cuando a los pequeños le contamos algunas leyendas de nuestros antepasados, así como el sueño de San Martín, ellos ya se comienzan a imaginar, ¿no? En eso creo que se basa. Y también, ya después de haber terminado de contarles cuentos, las leyendas o las fábulas, también ya podemos aplicar lo que es la metacognición. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿Cuál fue lo que más te agradó? Creo que eso parte del propósito, la metacognición, Miss, ¿o me estoy equivocando? No, la metacognición está bien, pero no lo hagamos siempre dependiendo del propósito de la lectura. Yo les voy a contar una cosa así bien cortita y pequeñita, no sé si a ustedes les conté, pero sí me pasó. Yo estuve haciendo una segunda especialidad en lo que es lectura y escritura para aprendices iniciales, ¿ya? En España. Entonces, nosotros en esta segunda especialidad teníamos que hacer la práctica también. Entonces pedí a una escuela de primaria, de primer grado, les dije que me permitan entrar a su aula para yo hacer la práctica, ¿no? Y ya yo feliz entré, hice todo antes, ¿no? Preparé todo mi material, todo, fui con mi librito, con mi cuentito, les leo a los niños, yo feliz, pues, con toda para que ellos se diviertan, ¿no? Y de verdad que atentos los chiquitos. Y luego termino, cierro mi libro y les digo, a ver chicos, ¿y qué tal? ¿Les ha gustado? Sí. A ver, ¿y qué? Y una niña se levanta toda molesta y me dice, ya empezaron las preguntas. Estaba tan bonito el cuento, ya tan bonito habíamos compartido, y vengo y de verdad, pues,
Las preguntas ya vienen. Entonces, Es que la niña sabe la secuencia de la clase, pues, maestra. entonces eso quiere decir que eso es tan rutinario que la lectura así no se hace. Otro día trabajaremos sobre lectura, pero la lectura para nosotros, invitar, motivar, lectura en los otros, no se hace eso siempre. Puede hacer de vez en cuando, dependiendo del propósito de la lectura, pero no siempre. Imagínate, esta niña disfrutó al escuchar el cuento, pero cuando vinieron las preguntas, ya pues. Le aburro yo. Ya Entonces, reventó el globito y ya dijo lo que le molestaba. ajá, entonces miren, todo lo que nosotros vamos a hacer si nosotros miramos lo que nos rodea para desarrollar estas competencias comunicativas, ¿no? Vamos a poder comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Muy bien. Listo. Dice, para desarrollar estas competencias comunicativas, partimos del uso del lenguaje. ¿Para qué? Para comunicarnos con otros. O sea, nosotros usamos el lenguaje para comunicarnos con otros. Porque si nos ven hablando solitos por ahí, van a decir que somos unos loquitos, ¿verdad? ¿No? Si me ven por la calle yo hablando, moviendo mis manos, dirá que le pasó a esta señora, ¿no? Creo que ya es candidata para irse a la Arco-Herrera, me dirán, pues, ¿no? Entonces, el lenguaje lo hacemos uso para comunicarnos con otros y comprender y producir, ¿qué? Textos orales y escritos, ¿no es cierto? Entonces, vamos, y distintos tipos, ¿no? Y distintos tipos de textos, ¿no? Por ejemplo, tipo textual. ¿Cuáles serían esos tipos textual, no? Por ejemplo, vimos no, con ustedes creo que no fue, ¿sí? ¿Con ustedes fue? Sí, creo que vimos los diferentes tipos textual, ¿no? Por ejemplo, tipo textual, ¿cuáles son? El argumentativo, el descriptivo, los instructivos, ¿no? El narrativo, ¿no? Entonces, ahí están los tipos textuales. Pues tiene formato textual. ¿Cuáles son aquellos? También lo hemos visto. Los continuos, los discontinuos y los mixtos. Por el género discursivo, ¿qué tipo de textos vamos a hacer por el género discursivo? Vamos a hacer un cuento, vamos a hacer un debate, una exposición, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay textos que tienen diferentes, por el propósito, por ejemplo. ¿Para qué yo hago un texto? Para informar, para obtener información, para influir sobre alguien, por ejemplo, un debate. Ese texto, por ejemplo, voy a dar un debate, pero ¿cuál va a ser el propósito de ese debate, no? Va a ser influir en las decisiones de otras personas o en la idea de otras personas, ¿no? Después, de acuerdo, también vamos a hacer textos de acuerdo a sus soportes. ¿Cuáles son esos soportes? Pueden ser impresos, digitales, audiovisuales, ¿no? Entonces, o sea, hay variedad de textos que nosotros podemos construir, ¿no? No solamente hay que hacer cuentos, ¿no? No solamente hay que hacer novela en el aula. Hay variedad de textos. Por ejemplo, si yo en mi aula, yo quiero que ellos se desarrollen la comunicación oral, puedo hacer la radio de mi aula, puedo hacer la radio. Entonces ellos crean su propio formato radial y hacen sus noticias, ¿no? Emiten sus noticias, hacen sus entrevistas. Miren qué riqueza si yo hago como parte de mi estrategia para desarrollar las competencias orales, que promover la creación de una radio en mi aula. Mire, toda la variedad de textos que van a utilizar si hacen la radio, ¿no? Entonces, dice, vamos al otro lado, y dice, parten de las prácticas sociales del lenguaje. Ahí está. Que se realizan cuando participan en la vida social y cultural.
Ahí estamos viendo las actividades, ¿no? Las polladas. Ahora les diré a los otros, voy a hacer mi pollada. Aunque no me compren, no importa, pero voy a hacer mi pollada, ¿no? Entonces, ahí está. Prácticas sociales del lenguaje que se realizan cuando participan en la vida social y cultural. Enfatiza lo sociocultural. ¿Por qué se dice que enfatiza lo sociocultural? Ustedes han escuchado hablar de Vygotsky, ¿verdad? Él es el padre de la teoría sociocultural. Dice que nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos unos de otros. O sea, cuando, por ejemplo, hablamos de la zona de desarrollo próximo, quiere decir que yo aprendo, ¿no? De ti y tú aprendes de mí. Aprendemos nosotros, ¿no? Con la ayuda del otro. O sea, solito puedo aprender, puedo avanzar, pero no tanto como cuando me relaciono con otra persona. ¿Sí? Porque a veces yo puedo leer mucho, por ejemplo, ahorita en el tema de la educación virtual, si no promovemos este tipo de diálogos donde yo escucho algo, ¿no? Y me queda la duda, converso con otra persona, entonces salgo de esa duda. ¿Por qué? Porque el otro me aporta ideas, ¿no? Para yo comprender y complementar de repente la idea que tengo sobre sobre algo que yo he visto o he leído, ¿no? Entonces es muy importante esto. O sea, nosotros somos, como yo les digo siempre, seres eminentemente sociales. No podemos estar aislados porque ya seríamos ermitaños, ¿no? Entonces dice, por eso se enfatiza en lo sociocultural. ¿Qué quiere decir? En lo que sucede en mi vida, en la vida de todos, ¿no? Y reflexiona sobre el lenguaje y la tecnología, ¿ya? O sea, hay una reflexión del uso del lenguaje y la tecnología. Pues ahora la tecnología se ha convertido en un medio de comunicación, pero genial. Porque si no hubiera tecnología, no hubiera estos espacios, por ejemplo, en la que estamos nosotros y nos estamos comunicando como si estuviéramos en el aula, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué sucedería con nosotros, no? Encerraditos cada uno en nuestra casa, sin poder hablar, conversar, sobre todo en esta situación de la pandemia, ¿no? Que nadie pensaba, ¿no? Y todo esto sucede para aprender, crear, apreciar, desenvolverse, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo utilizo todo esto para aprender. Me relaciono con el otro para aprender. Yo admiro el contexto y lo que sucede, entonces yo puedo crear, inventar algo, apreciar las maravillas del mundo, apreciar mi cultura, apreciar las costumbres de nuestra tierra, ¿no? Y a desenvolverse, o sea, saber compartir, saber participar, saber actuar, ¿no? En cualquier contexto. Por eso dice que nosotros tenemos que hacer uso de las prácticas sociales del lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Ahora aquí lo explicamos mejor, ¿ya? ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Dice, están referidas a las acciones que realizan con textos orales o escritos en determinadas situaciones de comunicación para lograr ciertos propósitos comunicativos. Se lee la noticia para tomar una postura. O sea, cuando nosotros leemos el periódico, solamente leemos, bueno, pues para enterarme y punto. No. Ustedes cuando leemos las noticias, por ejemplo, inmediatamente nos ubicamos en esa noticia y decimos, ah, no, ¿y por qué habrá sucedido esto? A mí no me parece, no estoy de acuerdo. Inmediatamente, al leer la noticia... análisis, maestra. Claro. Inmediatamente nosotros empezamos a movilizar nuestra opinión, ¿no? Empezamos a movilizarnos y decimos, no, no estoy de acuerdo por esto y por esto, ¿no?
Por eso, eso sucede cuando leemos un periódico. No es que leas el periódico y punto, y ya leíste y pasó. No es así. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser bien exquisitos cuando estamos haciendo ese tipo de análisis, ¿no? Para ver qué sucede. Luego dice, se lee un texto literario para recrearnos con el contenido. ¿Para qué leemos un cuento? Para disfrutar de la historia, ¿no? Se lee para ejecutar una acción. Claro, por ejemplo, si yo voy por ejemplo, para hacer este PPT, para ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que leer diversos textos, ¿no? Para ir sacando ideas, ¿no? Y consolidar en este PPT. Y para eso ese es mi propósito, leer, ¿no? O yo leo un texto, por ejemplo, un cuento, porque quiero sacar una idea para poder trabajar con mis estudiantes. O yo leo un cuento para disfrutar con los estudiantes, ¿no? Entonces, hay un propósito de cada tipo de texto que leemos, cada cosa que leemos, ¿no? O que escribimos también, ¿sí? Por eso dice, se trata de tomar estas prácticas sociales como referencia en el aula para que los estudiantes participen en situaciones de diálogo, de escritura, de lectura, sin que se pierda para el propósito comunicativo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros escribimos, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, aprendiendo a escribir, ¿no? Los niños empiezan, hoy día niños vamos a trabajar con la letra A, y comienzan, ¿dónde está la A? ¿Y cómo se lee? Ahora vamos a poner en su cuadernito la muestra, le dejan la pobrecita su mano, ¿no? Del niño, cansadito, y cuando llega a nuestra edad, o a la edad de ustedes, ya no quiere escribir. No nos gusta escribir. ¿Y por qué? Porque nos han hecho cansar, pues, de niños. Nos han dicho que escribir es horrible, es pesado, es cansado. Hasta me han castigado por no escribir, ¿no? Entonces, no es así. No es así. Yo debo aprender a leer y escribir a partir de textos reales, en situaciones reales, ¿sí? Eso es lo que dice las prácticas sociales del lenguaje. O sea, que yo debo leer desde de una situación real, ¿no? Por ejemplo, a mí se me salen las ideas. Cuando yo hago el monitoreo, por ejemplo, a las escuelas, las ideas fluyen. Por ejemplo, un día llegué a una escuela y le estaba explicando a la profesora sobre las prácticas sociales, entonces, y justo ellos necesitaban iban a ir de paseo, ¿no? De paseo, iban a salir un día. Entonces le digo, ya, ahí está, ahí tienes, le digo, la práctica social. Van a ir, ¿qué hacen para irse de paseo? Tenemos que pedir el permiso a los papás. Entonces escriban, pues. A partir de esa escritura tú puedes trabajar lo que estás diciendo, que vas a trabajar hoy día. Por ejemplo, voy a trabajar el punto, la coma o la gramática, lo que tengas que trabajar, pero partiendo de esas prácticas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día, unos niños se tenían que, la profesora dice, no querían escribir. Entonces le digo, sí, vamos a escribir, yo voy a escribir. Como los niños de primero y de inicial no saben escribir, ¿no? Por eso le ponen la muestra para que escriban y estén ahí aburridos los niños. Entonces yo le dije, ya pues entonces ustedes escriban, usted préstele la mano y ellos van a escribir. A ver, niños, ya listo, yo les presté mi mano y ellos empezaron a dictarme. Una niña no había ido a la escuela, ¿no? Y le digo, ¿y qué hacemos? No ha venido, ¿qué le pasó? Está mal. Entonces ustedes quieren saludarla. Ya, listo, la saludamos. A ver, ¿qué le van a decir a su compañerita? Y empezaron a dictarme, uy, que te pongas bien, que te cures, y que pronto toma tal medicina y para que regrese rápido a la escuela. Miren todo lo que tienen que decir los niños, ¿sí? Miren todo lo que tienen que decir los niños. Entonces, y yo pues aprovechaba y escribía en la pizarra, ¿no? Y a partir de ese texto que habíamos escrito, porque ellos eran los que habían escrito, yo solamente le presté la mano, empezamos a escribir donde dice tal palabra, ¿por qué crees que dice ahí? Porque empieza con la M, porque empieza... Y los niños felices disfrutan aprendiendo, pero desde una práctica social, de un texto real.
que van a escribirlo y le van a enviar a la compañerita, ¿no? Y saben que lo va a leer la compañerita. Entonces, son esas situaciones que nosotros tenemos que buscar en nuestro contexto para que nuestros niños aprendan a hacer uso de ese lenguaje y puedan desarrollar esas competencias comunicativas, ¿sí? Entonces, de esta parte yo creo que, a ver si ha quedado alguna duda, alguna pregunta. A ver, por favor, porque esto sí lo tenemos que hacer desde ya. Nosotros tenemos que ir pensando de que esto va a ser nuestra práctica cuando vayamos a nuestras escuelas, ya sea en inicial, en primaria, en secundaria, en todos los espacios, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta? Si quieren que le repita algo, de repente muy rápido he hablado, no sé. Entonces, listo, chicas, a ver, y chicos también, preguntas, dudas, aportes, ¿ya? Nada. Entonces continuamos. Miss, Sí, sí, Mariluz. sí, mira, qué interesante es lo que usted pues nos está enseñando en la clase del día de hoy, ¿no? Porque muchas veces hemos cansado de repente a los niños, aún a nuestros hijos, muchas veces nosotros, las mamás o los padres, porque a veces, no, escribe esto, haz esto, o sea, como que le exigimos sin saber pues que lo vamos a cansar en algún momento. Pero si uno lo hace de una forma dinámica, divertida, con las situaciones reales, ¿no? Que está pasando en el momento, o sea, va a haber un gran cambio en ellos. Les va a gustar el leer por iniciativa, les va a gustar escribir porque lo está haciendo de una manera bien práctica. A eso es lo que quería aportar, Miss. Muy bien, Mariluz, claro, Gracias. eso es lo que se busca, ¿no? Que los estudiantes cuando van a empezar a leer y escribir o cuando están en ese proceso de adquirir las competencias comunicativas, disfruten, ¿sí? Disfruten escribiendo, disfruten leyendo, y cosa que nuestra sociedad cambie, ¿no? De acá unos 10 años, 20 años tengamos una sociedad lectora, porque no leemos, pues, no leemos, y tampoco escribimos, no nos gusta escribir. Entonces, cambiemos esas prácticas. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Obligando? No podemos cambiar obligando a nuestros niños a que lean y que escriban. Tenemos que ser sus referentes lectores, nosotros los maestros. Los maestros tenemos que leer con ellos. A veces decimos ya, hora de lectura, ya niños agarren su libro y lean, y el profesor se va a conversar con los amigos, ¿no? Entonces, ¿qué referente lector va a ser ese? Pues entonces van a decir, sí, a mí me obliga a leer y él se va a conversar o ella se va a tomar su café. Entonces, eso no es justo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que leer con ellos. O sea, cuando se trata de... Sí, maestra, eso desmotiva, desmoraliza al alumno, ¿no? No hay una estrategia de que la docente o el docente tenga que enseñar, ¿no? Con actitudes, con hechos a los niños, ¿no? Buscar una estrategia de que al niño le llame la atención, por ejemplo, al momento de contar el cuento, hacer la maestra, hacer ese rol, ¿no? Una demostración de que, pucha, la Caperucita viene y pum, ¿no? Aparece el lobo, ¡ay! Y la Caperucita se asusta, ¿no? Hacer eso, unos cuantos gestos, unas cuantas, también, por eso decía yo anteriormente, llevar imágenes, cosas que el niño se transporte imaginariamente, se transporte a esa historia y lo viva, y cada vez que no, ya chicos, hoy toca lectura, ¿no? Y el chico dice, yeah, se alegra y empieza a aplaudir, hoy toca lectura, ya se ponen tranquilitos, ellos mismos se acomodan ya y les emociona ese momento, ¿no? Esa área que les haga más importante a ellos, entretenido, ¿no? Porque si vamos a estar, como usted dice, ¿no? De que usted lea, ya, abren sus libros y póngase a leer. Ay, pues maestra, hasta uno mismo, ¿no? Se aburre. Exacto, exacto. Ajá, maestra. Así es. Entonces nosotros vamos entendiendo el sentido de nosotros vamos a adquirir esas competencias. Ya no es como aprender a leer por repetición o por obligación, sino
tengo que aprender a leer porque me gusta, me llama la atención, me quiero hacerlo, ¿no? Entonces, pero solamente vamos a cambiar si nosotros tomamos en cuenta estas situaciones y lo que nos recomienda pues el currículo nacional, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte. Gracias, gracias. Muy bien, nosotros aquí tenemos las competencias y capacidades del área de comunicación, ¿ya? Entonces, nuestro niño, nuestros estudiantes tienen que desarrollar todas estas competencias, lograr al término de la educación básica, ¿no? Y nosotros para desarrollar estas competencias tenemos que mirar el contexto, mirar las prácticas sociales del lenguaje y meterlas al aula y que los niños puedan desarrollar en situaciones reales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una práctica, así rapidísimo. A ver, dice, ¿cuáles son las prácticas sociales que permiten que se desarrolle la siguiente competencia? Por ejemplo, se comunica oralmente en su lengua materna. Y la otra es escribe textos en su lengua materna. ¿Ya? Son dos competencias nada más. Entonces, cada una de ustedes va a coger una competencia y una solamente, ya para ahora, para socializar en este tiempo que nos queda, una capacidad y me va a decir qué práctica social podría yo, ¿no?, trabajar para profundizar, por ejemplo, o trabajar esa capacidad, por ejemplo. ¿Qué práctica social tendría yo que hacer o poner en juego para yo desarrollar ¿no? Esta competencia? Solamente cojan una capacidad, una sola capacidad, ¿ya? A ver, tenemos, está bien 5 minutos, ¿ya? 5 es las 7:47 y vamos a terminar a las 7:52, ¿ya? Hasta, como tenemos hasta las 8 creo, ya, 7:52. ¿Listo? 3, 4, ya, pero una sola capacidad, ¿ya? ¿Y qué práctica social tendría que yo poner en juego o utilizar para yo decir que estoy trabajando para desarrollar esta competencia a través de esta capacidad? A ver, ejemplo, ya. 5 minutos. Miss, no podemos ver la pantalla. Se ha puesto negro, Miss. Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, ok.
No, todavía están trabajando. ¿Listo, chicas? Vuelvan. Muy bien. A ver, ¿quién empieza? Mariluz. Ya. Muy bien, empieza Mariluz. A ver. Sí, Miss, a ver. Hay una interferencia de otro audio, Miss. Maestra, la compañera Isaida está haciendo todo ese alboroto. Ya, Miss, ahora sí. A ver, Miss, voy a hacer mi ejemplo y espero pues que usted nos ayude, ¿no? Si está bien o de repente en qué debemos de mejorar. Yo he elegido, escribe diversos textos en su lengua materna, ¿no? Yo he puesto, de repente al niño puede ver en el momento de copiar, ¿no? Y escribir de repente las etiquetas, podría ser cuando ve una gaseosa en su casa o un atún, podría transcribirlo. O también podría ser al escribir su nombre como él pueda. Eso es lo que yo entiendo, Miss, donde dice adecua el texto a la situación significativa. No sé si está bien, Miss, o a ver, quisiera que me La apoye. situación significativa viene a ser aquella situación de interés. ¿Sí? Aquella situación de interés. Por ejemplo, ¿para qué vamos a escribir? Tenemos que hacernos esa primera pregunta. ¿Para qué voy a escribir? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de este texto? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Ya? Entonces, si responde a eso, entonces sí, esa es la situación significativa. Yo voy a escribir ahora, por ejemplo, voy a escribir un cuento para ponerlo en mi periódico mural. Voy a escribir un cuento para compartir con mis compañeros. Voy a escribir un cuento para leer a mis padres. Ahí se convierte, esa es la situación significativa.
Entonces, teniendo en cuenta que yo voy a escribir para alguien mi cuento, entonces yo adecuo mi texto. Voy a hacer una carta para mis amigos, una carta para mi padre, o una carta para Castillo voy a hacer, ¿no? Entonces, si yo voy a escribir para Castillo, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo va a ser mi lenguaje? ¿Qué palabras voy a utilizar? Y si voy a escribir para mi amigo, ¿cómo le voy a escribir para mi amigo? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, yo voy a adecuar mi texto a esa situación. O sea, no escribo igual cuando escribo para un amigo, ¿no? Igual es diferente cuando escribo para mi padre, y es diferente, por ejemplo, cuando escribo para un enamorado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es diferentes situaciones, entonces el texto va a ser diferente también. O sea, cuando yo sé para qué y a quién voy a escribir, es cuando yo voy a adecuar mi texto a esa situación, ¿sí? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Está claro, Mariluz? Gracias. Sí, mis gracias. Sí, maestra, todo claro. ¿Puedo participar, maestra? Dígame, Liliana. ¿Evani va a participar? No. Ya, Ya. Yo elegí maestra se comunica oralmente en su lengua materna. En este caso, que obtiene información del texto oral, ¿no? En este caso, el niño que en la mañana escucha información en el noticiero, ya sea en la tele o en la radio, que a la hora del desayuno, el niño empieza a comentar qué es lo que ha escuchado, empieza a contar, ¿no? ¿Qué noticia le ha parecido más interesante sobre el día de hoy? Empieza a comentar en la hora de la comida, del desayuno, a todos los que están presentes ahí desayunando juntamente con él. ¿Y qué es lo que los papás o sus hermanos mayores, qué es lo que le puedan contar, ¿no? ¿Qué otra información le pueden agregar a ese lo que el niño les está contando a ellos, ¿no? Ese es cómo la ha captado el niño y cómo los demás adultos le hacen entender a la manera de él. Exactamente, muy bien. Es cuando escucha, ¿no? Por ejemplo, sobre la noticia, cómo él capta la idea de esa noticia y luego esa noticia lo transmite a otras personas, ¿no? Y esa es una situación real, ¿sí o no? ¿Es lo que sucede en la vida cotidiana, sí o no? Entonces, sí, maestrita. Eso es lo que nosotros tenemos que ir captando de todo esto, lo que nosotros vamos aprendiendo para poner en práctica cuando nosotros trabajemos con nuestros estudiantes. Bien, se acabó la clase. Hasta aquí hemos llegado. Ahí tienen este PPT como se sube a la plataforma. Ahí tienen o pueden utilizar otros, la otra competencia que no está aquí, la competencia de lee textos, ¿no? Pueden utilizar y hacer ese ejercicio, hagan el ejercicio de imaginar situaciones que me puedan a mí ayudar a desarrollar estas competencias, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, nos vemos a la siguiente clase. Y espero que el día de hoy les haya Chao, Miss, cuídese, bendiciones. Bendiciones para todas. Luego, mesita. Gracias, maestra, por la clase.